Bajo el sol implacable, las imponentes murallas de Jerusalén se mantienen desafiantes. El estruendoso redoble de tambores resuena, anunciando una invasión catastrófica. Las trompetas suenan, sus gritos agudos perforan el aire mientras el ejército babilónico avanza. Liderado por Nabucodonosor, el ejército asalta las puertas de la ciudad, una marea de conquista despiadada. El caos estalla cuando los invasores entran en Jerusalén, sus sombras se alargan con cada paso. La destrucción florece a su paso. Un testimonio de la fuerza brutal desatada sobre la ciudad santa. Desde la ventana de su gran casa, Daniel, un joven noble, es testigo de la invasión en desarrollo con el corazón lleno de angustia. Su rostro refleja una tormenta de emociones encontradas mientras observa cómo el caos consume su tierra. Dentro de la casa, su familia se apiña, con sus rostros marcados por el miedo y la desesperación. Sus voces se alzan en ferviente oración, una súplica desesperada por la salvación en medio de la creciente oscuridad. La escena es un marcado contraste entre la serena elegancia de su hogar y la violenta agitación que ruge afuera. Bajo el sol implacable, los soldados babilonios aprehenden a Daniel y a otros jóvenes nobles en las calles de Jerusalén. Cadenas pesadas atan sus muñecas mientras son arrancados de sus familias y su patria. El polvo se levanta del camino mientras los cautivos son obligados a marchar hacia Babilonia, con sus rostros marcados por la desesperación. Cada paso los aleja más de su amada Jerusalén. Los sonidos de su llanto resuenan en la ciudad. Su fe es puesta a prueba al dejar atrás todo lo que les es familiar. Sus ojos reflejan una mezcla de miedo y desafío. Bajo el sol implacable, el camino a Babilonia se extiende interminablemente. Cada paso una batalla contra el agotamiento. El hambre roe, la sed reseca y el dolor de la separación se profundiza con cada milla recorrida. En medio del sufrimiento, Daniel busca consuelo, su espíritu fortalecido por una oración silenciosa y ferviente. Su fe inquebrantable brilla como un faro de esperanza, guiándolo a él y a sus compañeros a través del arduo viaje. Ante ellos se alzan las majestuosas puertas de Babilonia, un testimonio de poder y opulencia sin igual. Daniel contempla la ciudad, con una expresión que es una compleja mezcla de asombro y aprensión. El sol proyecta largas sombras, resaltando la imponente escala de la arquitectura de la ciudad. Una respiración profunda llena los pulmones de Daniel mientras se prepara para enfrentarse al corazón de Babilonia. Dentro de la gran corte de Nabucodonosor, el aire es denso de anticipación mientras Daniel y los otros jóvenes están de pie ante el trono. El rey Nabucodonosor examina a los jóvenes, con la mirada aguda e inquisitiva, buscando intelecto y potencial. Una tensión palpable llena la sala mientras cada joven espera el juicio del rey, con sus futuros en juego. El opulento escenario de la corte contrasta fuertemente con los humildes orígenes de los jóvenes, ahora empujados al corazón del poder babilónico. Los ojos de Nabucodonosor se detienen en Daniel. Un destello de intriga cruza su rostro mientras evalúa la mirada inquebrantable del joven. Dentro del comedor del palacio, una mesa suntuosa cruje bajo el peso de manjares y vino, ofrendas de un templo pagano. En medio de la opulencia, Daniel y sus compañeros se erigen como faros de desafío. La mirada de Daniel se endurece con determinación. Su voz resuena con una convicción inquebrantable. «Me niego a comer», proclama Daniel, con sus palabras cortando el aire. «Declaro mi lealtad al Dios de Israel», afirma, resonando su declaración en el gran salón. A la tenue luz de una vela solitaria, Daniel y sus compañeros se arrodillan, con la cabeza inclinada en solemne oración. Sombras parpadeantes bailan sobre sus rostros, reflejando la ferviente esperanza que llena sus voces silenciosas. Imploran a Dios, buscando la guía divina y una fuerza inquebrantable en sus creencias.
Una sensación de profunda devoción impregna la sala mientras vierten sus corazones en una súplica desesperada. Dentro del gran corte de Nabucodonosor, el aire zumba con anticipación mientras Daniel se prepara para enfrentar al rey. Los ojos de Daniel reflejan sabiduría y coraje mientras se para frente al imponente trono, listo para responder a las desafiantes preguntas del rey. Cada palabra de Daniel se entrega con precisión y perspicacia, cautivando la atención de todos los presentes. Nabucodonosor escucha atentamente. Su escepticismo inicial da paso gradualmente a la admiración y el respeto. Un sutil asentimiento de Nabucodonosor reconoce la profunda inteligencia de Daniel, un punto de inflexión en su encuentro. La corte murmura, asombrada, mientras la sabiduría de Daniel ilumina la sala, consolidando su nuevo favor con el rey. En la cámara real, Nabucodonosor se sienta pesadamente en su trono. Un aura de inquietud se aferra a él. La luz parpadeante de las velas proyecta sombras danzantes sobre su rostro, revelando las profundas líneas de preocupación grabadas en su piel. Se mueve inquieto, atormentado por el persistente espectro de un sueño recurrente. Sus ojos se mueven nerviosamente por la opulenta cámara, buscando consuelo pero encontrando solo un crudo recordatorio de su conflicto interno. El peso de su corona se siente más pesado que nunca, un símbolo de poder ensombrecido por el temor. Una tensión palpable llena la habitación, mientras Nabucodonosor lucha con las fuerzas invisibles que atormentan su mente. En la opulenta corte de Nabucodonosor, Daniel es conducido ante el rey, con una expresión indescifrable en medio de la grandeza. Los sirvientes con ricas vestiduras se quedan como estatuas, mientras el rey Nabucodonosor fija su intensa mirada en Daniel. Tuve un sueño, Daniel, un sueño inquietante, proclama Nabucodonosor, con su voz resonando por la vasta sala del trono. Describe una estatua colosal de oro, plata, bronce, hierro y arcilla, cuya magnificencia se ve empañada por una fragilidad aterradora. La voz de Nabucodonosor se alza con urgencia al relatar la piedra que destrozó la estatua, sin dejar nada más que polvo. Pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña y llenó toda la tierra. En la gran corte de Nabucodonosor, Daniel se mantiene firme, con la mirada fija, reflejando una profunda fe interior. Con una fuerza convincente, Daniel comienza a desentrañar el sueño, cada palabra resonando con el peso de la profecía. Su voz resuena por el salón mientras pinta un cuadro vívido de imperios que se alzan en gloria, destinados a caer en polvo. Daniel declara con firme certeza: un imperio poderoso, Babilonia, se derrumbará. Sus pronunciamientos llenan la corte con una mezcla de asombro y temor, mientras el destino de Babilonia pesa mucho en el aire. Las últimas palabras de Daniel resuenan, prometiendo: un reino eterno, el reino de Dios, tomará su lugar. En la gran corte de Nabucodonosor, el asombro llena el aire. Nabucodonosor, asombrado, comienza a reconocer el inmenso poder del Dios de Daniel. Un profundo silencio desciende mientras el rey contempla esta divina revelación. Con un respeto renovado, Nabucodonosor decide ascender a Daniel. Daniel es nombrado asesor principal, un puesto de gran autoridad. La corte observa en silencio atónito, mientras Daniel acepta su nuevo papel, humildad en sus ojos. En los opulentos pasillos del palacio, las sombras se alargan mientras los adversarios de Daniel se reúnen, con sus rostros torcidos por la envidia. Un resentimiento latente envenena sus pensamientos mientras conspiran para destronar a Daniel de su estimada posición. Sus ojos brillan con malicia, alimentados por un deseo desesperado de ver a Daniel caer en desgracia. Una reunión clandestina se desarrolla, sus voces susurrantes mientras tejen una red de engaños para atrapar a Daniel. Cada conspirador aporta sus ideas venenosas, buscando cualquier medio para acusar a Daniel de traición.
El aire se espesa con traición a medida que su plan toma forma, prometiendo la ruina para el desprevenido Daniel. Dentro del templo adornado, los enemigos de Daniel conspiran, sus rostros iluminados por la luz parpadeante de las velas. El rey, influenciado por el engaño, emite un decreto. Sus palabras, resonando por el salón sagrado, una imponente estatua dorada se alza, exigiendo adoración de todos. Daniel se mantiene firme. Su fe inquebrantable es un faro de desafío contra el decreto del rey. En los grandes salones de la corte de Nabucodonosor, el aire crepita de tensión mientras los enemigos de Daniel levantan dedos acusadores. Sus voces reverberan, cada palabra una acusación mordaz de desobediencia y sacrilegio contra el rey. La acusación de que Daniel adora a su propio Dios pesa mucho en el ambiente, alimentando la creciente animosidad de la corte. Una furia visible empieza a envolver a Nabucodonosor. Su expresión se oscurece con cada acusación resonante. Confinado dentro de los fríos muros de piedra del calabozo, Daniel se arrodilla. Su silueta destaca contra la tenue luz que se filtra a través de los barrotes. Sus manos están fuertemente entrelazadas, con los nudillos blancos mientras busca consuelo ante el inminente castigo. Una suave y desesperada oración escapa de sus labios, una súplica por la intervención divina en la asfixiante oscuridad. Sus ojos están cerrados, su rostro grabado con una mezcla de miedo y fe inquebrantable. El pesado silencio de la celda amplifica el peso de su soledad, roto solo por el susurro de su súplica. Busca la protección de Dios, una figura solitaria en el abismo del calabozo, aferrándose a la esperanza en medio de la desesperación. Daniel es arrojado al foso de los leones. El rugido de la multitud es un preludio ensordecedor a su aparente perdición. El polvo se levanta cuando Daniel cae, su figura momentáneamente oscurecida ante los ojos hambrientos de los leones. Una exclamación colectiva surge de los espectadores, con sus rostros grabados con horror y fascinación morbosa. Los leones se agitan, sus enormes formas se mueven en anticipación mientras Daniel se enfrenta a las bestias mortales. Daniel es arrojado al foso de los leones, el aire denso con el olor a carne cruda y bestias salvajes. Un círculo de leones hambrientos lo rodea. Sus ojos brillan amenazadoramente en la tenue luz mientras se acercan. Abrumado, Daniel cierra los ojos con fuerza. Una súplica silenciosa escapa de sus labios mientras se prepara para lo inevitable. En el corazón de la guarida comienza a rezar, su voz un susurro frágil contra los rugidos de los leones que se acercan. Su rostro está iluminado por una luz suave y etérea, un faro de esperanza en medio de la oscuridad y la amenaza inminente. En la negrura oscura de la guarida del león, una luz divina comienza a descender. Un ángel, radiante y sereno, llega como un faro de esperanza en medio del terror. Con gracia celestial, el ángel extiende una mano y los leones retroceden, sus rugidos silenciados. Las poderosas fauces de las bestias, que alguna vez fueron un símbolo de muerte inminente, ahora están divinamente selladas. Daniel, arrodillado en oración, está bañado por el resplandor etéreo, intocable por el peligro circundante. Un profundo silencio desciende, roto solo por el suave susurro de las alas del ángel, lo que significa la protección de Dios. En la oscuridad de la noche, dentro de la opulenta cámara real, Nabucodonosor yace despierto, su mente una tempestad de culpa. La tormenta dibuja profundas líneas en su rostro mientras las sombras bailan sobre los muros dorados. El peso de sus decisiones lo agobia, tan pesado como la corona junto a su almohada. Las preocupaciones de Daniel, leal y verdadero, se retuercen en su corazón como espinas. El sueño no ofrece escapatoria, solo un descenso más profundo al abismo de sus pensamientos problemáticos.
El destino de un reino y la vida de un amigo penden precariamente de un hilo. El amanecer rompe sobre el foso de los leones, pintando el cielo con tonos de esperanza y temor. Nabucodonosor, con el rostro surcado por la ansiedad, corre hacia el foso de los leones, con sus vestiduras ondeando tras él. Se detiene al borde, mirando hacia la oscuridad de abajo, con la voz temblorosa mientras llama a Daniel. Un silencio resonante flota en el aire, amplificando la tensión y la incertidumbre del momento. Una voz, clara y fuerte, se alza desde las profundidades, rompiendo la quietud. «Estoy ileso», declara Daniel. Sus palabras son un faro de fe y resistencia ante la desesperación. A la primera luz del alba, Nabucodonosor se arrodilla al borde del foso de los leones. Una profunda aceptación aparece en su rostro, reconociendo el poder del Dios verdadero. Su voz, llena de una reverencia recién descubierta, rompe el silencio de la mañana. Ordena que saquen a Daniel del foso. Ordena a Nabucodonosor, sus palabras resonando con autoridad. Una palpable sensación de esperanza y expectación llena el aire, contrastando con la tristeza de la guarida. La promesa de rescate pesa mucho, ya que el decreto del rey pone en marcha un momento de revelación divina. El amanecer se abre sobre el foso de los leones, proyectando una luz dorada sobre los rostros expectantes de la multitud. Una figura se mueve dentro del pozo. Daniel emerge, ileso y radiante, saliendo de la oscuridad y entrando en la luz. Una exclamación colectiva surge de los espectadores, con sus rostros una mezcla de asombro e incredulidad. Susurros recorren la multitud, una sinfonía de asombro ante el milagro que se desarrolla ante ellos. Daniel se yergue imponente, un faro de fe recompensada, mientras el sol de la mañana lo baña en su resplandor divino. Dentro de la opulenta corte de Nabucodonosor, una tensión palpable flota en el aire mientras el rey se prepara para dictar su sentencia. Los acusadores de Daniel tiemblan, con sus rostros grabados por el miedo mientras esperan su destino. Con un gesto rápido y decisivo, Nabucodonosor los condena a la fosa de los leones, con una expresión inflexible. Las enormes puertas de la guarida se abren con un crujido, revelando los rugidos aterradores y los ojos hambrientos de los leones que hay dentro. En un instante horripilante, los acusadores son arrojados al foso, sus gritos se silencian abruptamente cuando los leones los devoran. En la gran corte de Nabucodonosor, el rey se alza, una figura de autoridad regia. Su voz resuena, capturando la atención de todos los reunidos en la corte. Con una resolución inquebrantable, Nabucodonosor proclama un decreto, reconociendo al Dios de Daniel como el Dios verdadero y ordenando a todos en el imperio que lo adoren. Declara, sus palabras resonando con poder. Bajo el sol abrasador de Babilonia, el relato de Daniel comienza a entretejerse por las concurridas calles. Susurros de fe resuenan desde los puestos de los mercaderes hasta los escalones del templo, llevados por el viento del desierto. El coraje se convierte en un faro, iluminando los rostros de aquellos que se atreven a creer. La protección divina, antes una promesa silenciosa, ahora ruge como un león, sacudiendo los cimientos del imperio. La historia se propaga, una marea imparable que remodela corazones y desafía a los viejos dioses. Babilonia tiembla, no por ejércitos, sino por la tranquila fuerza de una fe inquebrantable. En la quietud de su habitación, Daniel se arrodilla, con las manos fuertemente entrelazadas, un faro de devoción en la noche que se avecina. Una luz suave baña su rostro, resaltando la sinceridad grabada en cada línea mientras comienza su sentida oración. La gratitud llena su voz mientras agradece a Dios por la protección. Una figura solitaria que encuentra fuerza en la fe, busca consuelo y guía, listo para servir en un mundo que desafía sus creencias. Bajo el sol radiante, Daniel camina por los jardines del palacio, una figura solitaria,
en medio de flores vibrantes. Cada paso resuena con el peso de los acontecimientos recientes, su rostro grabado con la contemplación. Los céspedes cuidados y las fuentes imponentes ofrecen un marcado contraste con la agitación en su interior. Se detiene, con la mirada perdida en los intrincados diseños de un rosal, un observador silencioso de su mundo cambiado. El aroma a jazmín y lavanda llena el aire, un recordatorio agridulce de tiempos más sencillos. Daniel continúa su paseo, con su silueta enmarcada por la grandeza del palacio, marcado para siempre por el destino. La luz del sol inunda la biblioteca real, iluminando motas de polvo que bailan en el aire mientras Daniel está absorto en una gran mesa de madera. Se sumerge en antiguas escrituras, con el ceño fruncido en profunda concentración, buscando respuestas en las envejecidas páginas. El peso de su búsqueda de sabiduría y guía es palpable, grabado en las líneas de su rostro mientras profundiza en los textos. Perdido en su búsqueda, el mundo exterior a las imponentes ventanas arqueadas se desvanece, dejando solo a Daniel y los ecos de la historia. Dentro de la opulenta corte de Nabucodonosor, la luz del sol atraviesa grandes arcos, iluminando la escena. Daniel se presenta ante el rey, con una actitud tranquila pero resuelta, listo para ofrecer consejo. Nabucodonosor escucha atentamente. Su expresión refleja una mezcla de curiosidad y respeto por la sabiduría de Daniel. El aire está cargado de tensión política, mientras los asuntos de Estado penden de un hilo. Las palabras de Daniel tienen peso. Su lealtad al rey es inquebrantable a pesar de los desafíos. El destino del reino parece depender de este intercambio, ya que la sabiduría guía las decisiones del poder. En lo alto de las murallas de Babilonia, Daniel observa la extensa ciudad abajo, una figura solitaria contra las piedras antiguas. Sus ojos reflejan una profunda tristeza mientras contempla el imperio, su corazón apesadumbrado por las cargas de su pueblo. Con las manos fuertemente entrelazadas, ofrece una oración silenciosa. Su voz se pierde en los vientos que barren las almenas. Sus labios se mueven en ferviente súplica, una súplica para que la paz y la justicia reinen dentro de las fronteras del imperio. El sol proyecta una larga sombra detrás de él, un símbolo de su fe inquebrantable en medio de la agitación del reino. En la quietud de la noche, la habitación de Daniel se convierte en un lienzo para una visión. Sus ojos reflejan el amanecer de una nueva era. Una profunda revelación se desarrolla, pintando un vívido tapiz del gran diseño de Dios para el mundo. El peso de la profecía se posa sobre él, su rostro grabado con asombro y entendimiento. En este espacio sagrado, el futuro se revela. Sus secretos se desvelan en una sinfonía de luz y sombra. En el gran salón de Nabucodonosor, la luz del sol inunda los altos ventanales, proyectando un brillo divino sobre la escena. Daniel se alza imponente ante el trono, con la mirada penetrante y resuelta mientras se prepara para entregar un mensaje fatídico. «Comparto mi visión contigo, rey Nabucodonosor», proclama Daniel, con su voz resonando por el salón. Daniel continúa: «Para advertirte sobre los peligros del orgullo y la arrogancia», sus palabras cargadas de profecía. Nabucodonosor escucha desde su trono ornamentado, su rostro una máscara inescrutable mientras el peso de la visión de Daniel se posa sobre él. Dentro de la gran corte de Nabucodonosor, la luz dorada ilumina la opulencia y el poder. Nabucodonosor se yergue imponente. Su expresión se endurece al desestimar la seria advertencia de Daniel. El orgullo se hincha dentro de Nabucodonosor. Su mirada recorre su reino con vanagloria. Una palpable sensación de arrogancia llena la corte mientras Nabucodonosor se deleita en su riqueza y autoridad. En la otrora majestuosa ciudad de Babilonia, una sombra de locura desciende sobre Nabucodonosor. Sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de ambición imperial,
ahora reflejan un vacío escalofriante a medida que la razón lo abandona. Humillado por lo divino, el poderoso rey es despojado de su corona y expulsado de las puertas de la ciudad. Atrás quedaron las opulentas túnicas, reemplazadas por las toscas vestiduras de un hombre salvaje. Deambula por los campos salvajes, su porte regio ahora encorvado y animal. Bajo el vasto cielo, Nabucodonosor se convierte en uno con las bestias, un crudo testimonio del poder humillante del destino. En la quietud de su habitación, Daniel se arrodilla, su figura silueteada contra la tenue luz. Su ceño está fruncido, una línea profunda grabada entre sus ojos mientras inclina la cabeza en solemne oración. Una súplica silenciosa escapa de sus labios, un ferviente deseo de intervención divina. Sus manos están fuertemente entrelazadas, con los nudillos blancos por la intensidad de su súplica. Busca consuelo y fortaleza. Su voz es solo un susurro en la quietud de la noche. Su corazón está apesadumbrado, agobiado por el destino de un rey y las esperanzas de un reino. Bajo el sol babilónico, los ojos de Nabucodonosor se aclaran. La razón regresa a su mirada. Una comprensión repentina aparece en su rostro mientras reconoce un poder más allá del suyo. Con una convicción renovada, Nabucodonosor comienza su regreso a Babilonia, un gobernante cambiado. Su voz retumba por las llanuras, declarando: Dios es grande. Dentro del gran patio de Nabucodonosor, la luz fluye a través de arcos imponentes, iluminando la escena. Nabucodonosor, con el rostro surcado por la gratitud, se dirige a Daniel, un faro de lealtad y sabiduría en el opulento salón. Un gesto regio acompaña las palabras del rey, señalando la concesión de honores a Daniel. Los tesoros brillan mientras las riquezas se presentan ante Daniel, un testimonio de su servicio inquebrantable y su profunda perspicacia. La corte observa con asombro silencioso cómo la dedicación de Daniel es recompensada con una generosidad sin igual. Un momento de profundo reconocimiento flota en el aire, solidificando el vínculo entre el rey y el consejero. Bajo el sol babilónico, Daniel persiste, un faro de fe inquebrantable en una tierra extranjera. Él sirve, sus acciones resonando con esperanza, un testimonio de su perdurable devoción. Su presencia contrasta marcadamente con la opulenta ciudad, una fuerza tranquila en medio de la grandeza. Cada día, su firmeza se convierte en un sermón viviente, influyendo en corazones y mentes. En Babilonia, Daniel encarna la esperanza, un símbolo de resiliencia contra viento y marea. Dentro de los archivos reales, Daniel se adentra en los pergaminos antiguos, con el ceño fruncido en señal de concentración, busca desentrañar los hilos de la historia y los planes divinos. El peso de los siglos lo oprime. Cada pergamino susurra secretos, cada palabra una clave potencial para comprender el gran diseño de Dios. La luz atrapa los motas de polvo bailando en el aire, iluminando el camino de su búsqueda. Bañado por el brillo inquietante de su monitor, Daniel está encorvado en su escritorio, una figura solitaria contra la noche. Una suave luminiscencia parpadea desde su teléfono, señalando un mensaje entrante que promete destrozar su realidad. Sus ojos se abren de par en par. Las pupilas se dilatan mientras absorbe las palabras. Cada sílaba un golpe de martillo contra su comprensión del mundo. El mensaje pinta un cuadro vívido y apocalíptico. El fin de los días desplegándose ante sus propios ojos. La incredulidad lucha con un temor creciente, mientras el peso de la revelación se asienta sobre él. La habitación parece encogerse. Las sombras se profundizan, mientras Daniel lucha con la sombría profecía del mensaje. En las orillas del Tigris, el sol proyecta patrones brillantes sobre el agua que fluye. Un telón de fondo sereno para la sincera determinación de Daniel. El rostro de Daniel está lleno de determinación mientras se prepara para compartir una visión,
Sus ojos reflejan el curso inquebrantable del río. Reúne a sus compañeros, con voz firme, animándolos a aferrarse a su fe en medio de las pruebas. El brillo del sol se intensifica, reflejando la luz inquebrantable de la fe que Daniel busca encender en sus seguidores. Una sensación de firme unidad se instala entre ellos. El suave murmullo del río, un recordatorio constante de la fuerza perdurable. En el gran salón de Babilonia, una nueva era amanece con el ascenso de Belsasar al trono. El aire crepita con anticipación mientras el rey arrogante e impío asume su mandato. Belsasar, una figura de arrogancia juvenil, se regodea en la adulación de su corte, con sus ojos que delatan una sed de poder. El peso de la corona parece ligero sobre su frente, inconsciente de la sombra ominosa que proyecta sobre su reinado. Su ascenso no solo marca un cambio de liderazgo, sino un giro hacia la impiedad que amenaza los cimientos mismos de Babilonia. Dentro del gran salón, el banquete de Belsasar está en pleno apogeo. Una escena de opulencia y juerga se desarrolla. En medio del festín, se sacan vasos sagrados del templo de Jerusalén, su oro reluciendo a la luz de las antorchas. Belsasar alza un cáliz, profanándolo con vino mientras la corte estalla en vítores borrachos. El acto de sacrilegio pesa en el aire, un presagio oscuro que ensombrece las festividades. La escena es una exhibición cruda de soberbia, un reino que se regodea en su propia perdición. En el gran salón de banquetes, una mano invisible comienza a garabatear un mensaje en la antigua pared. Cada trazo es deliberado. La escritura brilla débilmente contra la piedra. Belsasar, rey de Babilonia, presencia la escritura espectral. Sus ojos se abren con incredulidad y miedo. Su rostro se contorsiona de terror cuando el significado del mensaje comienza a comprenderlo. La alegría del banquete se desvanece en un temor silencioso. Todas las miradas se dirigen a la profecía que se desarrolla. El rey tiembla. El peso de las palabras divinas es pesado sobre su corona. En el gran salón de banquetes, un mensaje misterioso confunde a todos los presentes, su significado oscurecido por la luz parpadeante de las antorchas que baila sobre las paredes. Las sombras se estiran y se balancean, aumentando la sensación de urgencia e intriga mientras la corte real se enfrenta al texto indescifrable. Un pesado silencio desciende, roto solo por las llamas crepitantes, mientras cada persona presente se esfuerza por desvelar el secreto que encierra. La voz de la reina rompe la tensión, una solución ofrecida con autoridad regia. Sugiero que llamemos a Daniel. En medio del esplendor opulento del salón de banquetes, Daniel es conducido ante el rey, con un aire de destino que lo rodea. El salón zumba con el murmullo de nobles y cortesanos, el fuerte aroma a vino y carnes asadas llenando el aire. La voz de Daniel se abre paso entre la juerga, resonando con autoridad divina. El mensaje, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, significa que el reino de Belsasar está llegando a su fin, declara, una profecía que pesa en el aire. Bajo el manto de la noche, las sombras se alargan sobre la magnífica ciudad de Babilonia, inconsciente de la inminente perdición. En el corazón del reino, la traición se desata cuando Belsasar es víctima de un asesinato rápido y silencioso. El palacio, antaño un símbolo de poder, ahora resuena con la finitud del último aliento del rey. El caos estalla cuando los medos y los persas aprovechan su oportunidad. Sus fuerzas descienden sobre la vulnerable ciudad. Babilonia, otrora poderosa, se derrumba bajo el peso de la traición y la invasión. Su reinado se extingue abruptamente. Bajo el sol babilónico, Daniel persiste en su devoción, un faro de fe inquebrantable en la sombra de un imperio. Su resiliencia se convierte en un sermón silencioso que resuena por las bulliciosas calles de Babilonia. Cada día es un testimonio de su espíritu perdurable, inquebrantable frente a la adversidad. Los siglos se difuminan, pero el legado de Daniel perdura,
un eco inmortal en los anales del tiempo.